Ezequiel, hermanos, nosotros vamos a ver ya la última parte, pero necesitamos entender que el capítulo 48, 47, 48, nos está hablando de el regreso de Israel y a todo lo que Dios quería hacer con el pueblo para mostrarle a las naciones quién era Dios, quién era Él. Y no pudo por causa de la rebeldía de Israel, ¿verdad? Pero no quiere decir que porque Israel no lo logró, Dios haya desistido y haya cambiado a otro plan y decir, bueno, no, pues vamos a hacer otra cosa. Ya el pueblo de Israel no es parte de mi plan. No, Dios ya había profetizado el regreso de Israel. Entonces Dios puso a Israel en el centro de la tierra, porque la Biblia dice que Israel es el centro de la tierra. Y en el centro de la tierra hay una nación que se llama Israel. Y en el centro de Israel hay un monte que es el monte Moría. Y en el centro del monte Moría hay un templo que es el templo donde habitaba Dios. Ese es el centro de todo. Y lo apoya la Biblia, ¿verdad? Dios puso a Israel ahí en medio de los tres continentes, de ese puente que hay entre Europa, Asia y África, para que toda comunicación y todo viaje y todo el que pasara por esa zona, que tenía que pasar, sobre todo por las ciudades de comercio que había en esos tiempos, tenían que cruzar por ahí. Se dieran cuenta de que ese pequeño país de Israel era diferente a ellos. Y que lo que ellos hacían ahí prosperaba en niveles que ellos nunca habían visto. Esa era la intención de Dios y sigue siendo. Pero por causa de la desobediencia de Israel, fueron dispersados a todas las naciones. Y en las naciones donde habitaron, comenzaban a prosperar. Y comenzaban a prosperar. Y comenzaban a prosperar. Porque Dios depositó esa bendición sobre ellos. Las riquezas. El otro día estaba viendo el porcentaje de israelitas o de judíos que han ganado el premio Nobel comparado con el mundo, siendo el tamaño y los habitantes de Israel. Y era una cosa asombrosa, hermanos. De todos los premios Nobel que ha habido, que han salido de Israel. La bendición de Dios está ahí. Pero llegaban a un punto en la nación donde prosperaban a tal grado que las naciones comenzaban a verlos como enemigos, como la fuente de enfermedades, como la fuente de problemas, y los expulsaban de esa nación. Se iban a otra, sucedía lo mismo, a otra y sucedía lo mismo. Porque Dios había dicho que solamente en la tierra de Israel puede Israel prosperar sin límite alguno. Fuera de la tierra de Israel es imposible que eso suceda. Por eso también depositó su presencia ahí, ¿verdad? En el monte, en el lugar que está descrito en todo el Antiguo Testamento como Ha-Makom, el lugar. Ese lugar donde Jacob llegó un día huyendo de Esaú y puso unas piedras y se durmió y vio la presencia de Dios y la escalera, ese único lugar donde podía los ángeles bajar por la instrucción de Dios, designado por Dios, porque los ángeles todos salieron de esta atmósfera y fueron ocupados por los demonios. No fue hasta Pentecostés, hasta que volvieron, cuando el Espíritu Santo volvió y todos los ángeles, los millares y millares de ángeles volvieron y entraron nuevamente. Y están disponibles ahora para servicio nuestro, de los que somos herederos de la salvación. Pero es precisamente ese lugar el que Dios designó por la eternidad para que
su presencia morar ahí. Y lo va a seguir siendo en el milenio. Todas las cosas que debían de ser, van a volver a ser en el milenio. Van a volver las tribus a tener las tierras que Dios les aporcionó. Va a volver la gloria de Dios que salió cuando Nabucodonosor vino y destruyó el templo. La gloria de Dios va a volver nuevamente. Van a volver los sacrificios. Para muchas personas es algo que no entienden. ¿Por qué los sacrificios si Jesús ya pagó y resucitó y ya? Pues sí, nomás que todas las personas que van a pasar al milenio que no son de Jesús, de alguna u otra forma tienen que sobrevivir, hermanos. No tienen la presencia de Jesús como la tenemos nosotros, ni van a ser parte del cuerpo de Cristo. Eso se va a cerrar cuando venga Jesús en el arrebatamiento y se lleve a la eclesía, a los llamados fuera de todas las naciones, que son somos un solo cuerpo con Él. Ya no va a haber personas que añadan al cuerpo de Cristo, ni en la tribulación, ni en el milenio. Pero va a haber personas que pasen vivos a ese milenio. Y van a pasar vivos, por ejemplo, las naciones que pasen van a pasar por las obras que hagan. Ellos sí van a pasar por esas obras, porque la Biblia lo dice en Mateo 25, hablando del juicio de las naciones. Cuando Jesús venga y ponga sus pies en el monte de los olivos, se va a sentar y va a juzgar a todas las naciones y va a decir a los de mi mano derecha y a los de mi mano izquierda, ¿verdad? Benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre, cuando tuve sed, cuando tuve, ¿verdad? Frío, me diste esto, me diste el otro, venid y entrar al reino de mi Padre. Y a los de la izquierda no. Está hablando del juicio a las naciones. No se lo adjudiquen ustedes. No les está hablando a ustedes. No son ustedes los que están, que les diste de comer, que les diste de beber. No, nosotros lo tenemos que hacer ahorita. Pero no para entrar al cielo. Nuestra entrada al cielo es por Jesús. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes lean Mateo 25, no digan, esa es la iglesia o ese soy yo. No te está hablando a ti. Tú no eres uno que no va a entrar o que sí va a entrar por lo que le des de comer a uno que está en la cárcel o por el X. No te identifiques con eso porque no te está hablando a ti. Amén. Ok, pero todos los que pasen al milenio van a pasar con un cuerpo como el que tenemos ahorita. Todavía tienes que limpiarlo y bañarlo y peinarlo. Nosotros ya no. Gloria a Dios. Entonces, ellos van a tener una vida extendida, pero no un espíritu inmortal como el de nosotros, en Jesús. Y los problemas que lleguen a tener, Dios los va a proveer aquí en la tierra con hojas de sanidad para las naciones, con fruto. Y lo vamos a leer ahorita también en Ezequiel. ¿Ok? La gloria de Dios va a volver en el milenio. La presencia de Dios en Israel, el templo que se va a hacer, o sea, va a volver. Definitivamente el templo que ahorita se están viendo ya casi listo para construir y que ya todas las cosas están listas y ya están genéticamente también haciendo los movimientos necesarios para que poder obtener una becerra alazana que no tenga ningún pelito blanco, que no, o sea, es necesario que tengan una de esas para poder inaugurar en el sacerdocio a los Kohanim, a los levitas. Es necesario, bajo la ley judía. Ellos están bajo la ley judía, hermanos. No tratemos de imponer lo de nosotros porque no lo van a entender. Podemos hablarles de quién es del que se está hablando en Isaías 53, sobre quién fue cargado el pecado de todos nosotros y el que llevó nuestras enfermedades. Sí podemos hablarles,
pero no tratemos de cambiar su judaísmo porque en 3500 años no pudo ninguna nación y los tenían agarrados, ¿verdad? Y subyugados y pisoteados y no los pudieron cambiar. Pero sí se va a establecer ese templo, ya que todas las cosas estén donde deben de estar y el templo vuelva. Yo no sé qué va a pasar con el domo de la roca. No la mezquita, sino el domo, porque hay una mezquita ahí también en el monte, es Al-Aqsa, ¿verdad? La mezquita. No, ese es el domo. Sí. Bueno, pero hay un domo y hay una mezquita. Y ese domo, de alguna u otra forma, tiene que desaparecer, hermanos. Porque la piedra que está ahí en medio es una piedra de 70 toneladas, donde para los judíos se hizo la creación de Adán y donde también Abraham iba a sacrificar o sacrificó en su corazón a Isaac. Entonces, eso tiene que volver. Sí. Bueno, o sea, eso tiene que volver a manos de Israel para poder construir nuevamente el templo. Ese templo, el tercer templo, va a ser también profanado por el anticristo y se va a sentar de ahí, va a proclamarse Dios y va a suceder algo parecido a lo que sucedió con los macabeos, cuando fueron expulsados, que vinieron los griegos, que vino Antíoco Epífanes, ¿verdad? Y los echó todos fuera y les impuso que no podían seguir leyendo la Torá y tenían que sacrificar marranos en el altar y no podían guardar el Shabbat. O sea, todo eso. Y se recluyeron en una ciudad, algunos, los macabeos, en la ciudad de Moedín, que está al noroeste de Jerusalén. Y ahí se rebelaron contra los griegos y se mantuvieron y ganaron le ganaron la guerra, recuperaron el templo y lo volvieron a edificar. Lo volvieron a limpiar y construyeron el altar, quitaron las imágenes que tenían de los diferentes dioses. Pero algo parecido a eso va a suceder con el tercer templo, que está a punto de construirse. Porque el arca ya la tienen, hermanos. El arca de la alianza ya la tienen los judíos. Nada más que, obviamente, por razones de seguridad, no lo dicen. Pero esa arca ya la encontraron. Entonces, ese templo, después de que el anticristo se siente ahí, va a ser profanado y obviamente va a tener que sufrir una nueva remodelación, como lo hizo también Herodes en el segundo templo. Y para donde yo he escuchado, si el templo hubiera estado todavía de pie, que no hubiera sido destruido por los romanos, hubiera sido una de las maravillas del mundo. O sea, a ese grado era el ingenio y la mano arquitectónica, ¿verdad? De Herodes. Era un individuo muy capaz. Pero estaba loco, ¿verdad? O sea, bueno, no quiero entrar, les puedo contar muchas cosas de Herodes, pero ahí lo voy a dejar. Sin embargo, se tuvo que remodelar y luego vino la destrucción. Así este templo se va a profanar y va a tener que ser remodelado. Sea que lo destruyan todo o que después construyan uno nuevo, haciendo referencia al templo de Ezequiel, pues está por verse. Pero yo siempre me refiero al templo de Ezequiel como el cuarto templo, ¿ok? Entonces, ya sea que sea la remodelación del tercero o el nuevo, el cuarto, ustedes lo pueden decidir. ¿Ven? Ok, entonces vamos a leer ya con ese background, ¿verdad? Que les acabo de decir, vamos a leer nada más un tanto del capítulo 47 y otro poquito, unos 3 o 4 versículos del 48 de Ezequiel y luego un capítulo de Zacarías
y con eso cerramos el libro de Ezequiel, porque ya llegamos al final de lo que teníamos que decir. Ya hablamos de la guerra de Gog y Magog la semana pasada, que obviamente pues no hubo volumen, pero ustedes ya lo tienen en su corazón y en su mente. Bien, entonces vamos a Ezequiel, y ahí en Ezequiel 47 vamos a leer nada más para reafirmar las cosas de las cuales estamos hablando desde el punto de vista de la Biblia. Les voy a leer nada más una partecita del 45, porque en el 45 se describen las dimensiones del nuevo templo. ¿Ok? Los primeros versículos dice, Ezequiel 45, cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová, que le consagraréis en la tierra, de longitud de 25,000 cañas y 10,000 de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho. O sea, está haciendo una descripción de las nuevas dimensiones del terreno sobre el cual está lo que es el monte Moría ahorita, y luego el monte de Sión a un lado, el valle de, ¿cómo se llama? No, el valle de Esdrón, no, ¿cómo se llama? Cedrón. El valle de Cedrón, que pasa por un lado donde están los cementerios, y luego el monte de los Olivos, que es una serie de montañas. Entonces, el monte sobre el cual está ahorita, donde estaba, perdón, las ruinas, donde están las ruinas ahorita de lo que quedó del templo, ese monte, hermanos, era con una superficie de alrededor de 40 acres. Lo que mide, es una superficie arriba, 40 acres. En el milenio, después del terremoto y después de que vengan la nueva construcción del templo de Ezequiel, las dimensiones que nos está dando aquí no equivalen a las que ahorita tenemos. Las que salen de aquí son 36 veces más grande que el que ahorita tenemos. Entonces, para redondear 36 veces 40 acres, a redondearlo 40, serían 1,600 acres de superficie, 1,500 y cacho. 560 hectáreas. Esas son las dimensiones del templo de Ezequiel que está descrito aquí. ¿Ok? ¿Qué va a suceder o qué es lo que va? No lo sé. Algo tendrá que ver el terremoto, probablemente. Pero el terreno donde va a ser construido se va a extender 36 veces más que el anterior. Y el templo va a ser mucho más grande. ¿Ok? Ahí están las medidas. Bien. En el 45-21, dice, hablando del templo milenial de Ezequiel, el mes primero, ok, ¿cuál es el mes primero? Recuerden, el mes primero ahorita, en el año nuevo civil judío, es Tishri, que es septiembre-octubre. ¿Ok? Pero en Ezequiel está haciendo referencia al mes, al calendario antiguo. Entonces, el mes primero para ellos en este tiempo era el mes religioso que Dios cambió en Éxodo 12, cuando le dice a Moisés, este será principio del año para ti. El mes primero era el mes de Nisán, lo que nosotros conocemos como marzo o abril. ¿Ok? Entonces, miren lo que dice. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua. Fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura.
¿Ok? Entonces, no solamente la fiesta de los tabernáculos, está hablando también de la fiesta de la Pascua. ¿Bajo qué lineamientos? Bueno, pero de que se va a seguir festejando, se va a seguir festejando. Bien, les iba, no sé si tenía otro. Ese era en el 45. Sí, en el 45:21. Bueno, después le leo lo demás. En el 47 de Ezequiel tenemos una descripción de las mediciones del templo. Y dice, les voy a leer unos cuantos versículos, de hecho les quiero leer los primeros 12. Nos vamos a lo mejor ir parando, pero eso es lo que les voy a leer. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, Dios a Ezequiel, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa, hacia el oriente. ¿Qué queda hacia el oriente de Jerusalén? El río Jordán y todo el desierto de Acaba y lo que también era parte del Negev, hasta abajo, hasta la punta del mar de Rojo, ¿verdad? La mano derecha, que es el de Acaba. Bien. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Entonces, le da un cordel y comienza a medir y las aguas comienzan a salir y siguen saliendo y siguen subiendo sobre Ezequiel hasta el grado en el que ya no pudo caminar, sino que tuvo que nadar. Así de caudaloso va a ser esa fuente de agua que va a estar saliendo. Ahora, aquí en Ezequiel nos va a decir que va a fluir hacia el Arabá, que dije Acaba ahorita, me confundí, es el Arabá, el desierto del Arabá, hasta el mar de Acaba. Aquí nada más nos dice que va a fluir hacia ese lugar. Vamos a ver. Dice, en el 6, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, es decir, por todo el lugar donde va a estar fluyendo. Jerusalén está en una parte muy alta. Entonces esas aguas que van a estar saliendo van a fluir hacia abajo, hacia el mar muerto, hacia el mar salado. Dice, y volviendo 7, yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, ese mar, el único mar que hay hacia ese lugar es el mar muerto. ¿Okay? Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. O sea, ahorita no hay vida en el mar salado, tiene no sé cuántas veces más la salinidad que creo que 6 veces más o algo así, al grado que puedes flotar. Pero no hay vida ahí de peces. Sin embargo, las aguas que entren de Jerusalén hacia el mar muerto van a hacer que la vida vuelva y la vida marítima en forma de peces y de muchas otras cosas vuelva a ese mar. ¿Ok? Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad.
y vivirá todo lo que entrare en este río. O sea, si yo estuviera en Wall Street comprando acciones de algo, yo compraría tierra alrededor del mar de muerto, ¿verdad? Porque todo eso va a cobrar vida. Imagínense la cantidad de construcciones que va a haber una vez, si ahorita van nada más para ir a sanar de diferentes cosas y que dicen que causa y no lo dudo. Imagínense en ese entonces. 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi, que es una pequeña ciudad que está al lado del Mar Muerto, hasta Englaim, que es del otro lado, será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. El mar grande es el mar Mediterráneo. ¿Okay? Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Va a haber lugarcitos pantanosos que esos no van a recibir sanidad en las aguas y van a seguir proveyendo lo que proveen ahorita. Y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¿Dónde hemos visto eso? En Apocalipsis. Hay también un árbol en la Nueva Jerusalén y un río en la que hay hojas que son medicinales para las naciones. Bueno, aquí también las va a ver. ¿Ok? Entonces es parte de esa vida extendida. Alguien sufre alguna enfermedad durante el milenio y va a ir a comer de esas hojas y su vida va a ser extendida. Y estoy hablando de la vida extendida que había en los tiempos de Adán, de 900 y pico de años. Por eso dice que el joven morirá de 100 años. ¿Verdad? Bien. Después de esto, del 13 en adelante, dice el 13, así ha dicho Jehová el Señor, estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes. ¿Dónde están las 10 tribus de Israel? Digo, sabemos dónde están 2, pero las otras 10 fueron asimiladas en Asiria por los asirios y nunca más se ha vuelto a saber de ellos. Sí, acá en las montañas de Machu Picchu y allá en las montañas allá en Asia, y se han descubierto tribus que tienen escrituras con ¿cómo se llama la escritura de Moisés? Siempre se les digo y ahora se me escapa el nombre. Bueno, la pictografía, gracias. La pictografía de Moisés, que escribían con Aleph, Bet, Gimel, Dalet, con camellos y con esto y con lo otro, ¿verdad? O sea, han encontrado ese tipo de descendencia judía. Nunca han perdido sus raíces. Pero de que no están identificados aún ni han vuelto a Israel. Pero aquí dice que sí, van a volver. Y si aquí dice que sí van a volver, entonces podemos esperar con certeza que todo Israel sea ocupado con las 12 tribus de Israel. Amén. Bien. Y luego en el 48 comienza a describir lo que se le va a dar por porción a cada una de las tribus. Y entra en mucho detalle, hermanos. De tanto que el capítulo es largo, pero describe paso a paso lo que le va a tocar a cada una de las tribus. Entonces no queda la menor duda de que en el milenio Israel va a volver a ser cabeza de naciones. Amén. 35. En el 48-35. En derredor tendrá 18,000 cañas. Ustedes pueden leer lo demás. Y el nombre de la ciudad en Jerusalén
Desde aquel día será Jehová Sama. Ajá. Jehová está ahí. Jehová está ahí. ¿Ok? Así se va a llamar en ese entonces. Y ya vimos quién va a ser el rey, y ya vimos quién va a ser el sacerdote en esos tiempos. David y Sadoc, sacerdote Sadoc. Entonces, pueden irse a los mensajes anteriores y volver a verlo. Vamos a Zacarías capítulo 14, y con ese terminamos y cerramos el libro de Ezequiel. Zacarías 14, no les voy a leer mucho, pero es parte de lo que va a suceder. El penúltimo libro, el último es Malaquías y uno antes es Zacarías. ¿Ok? En el 14, ahí en el 1 voy a comenzar. Sal. Dice, he aquí, número 1, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. ¿Se acuerdan de la semana pasada que dijimos que la guerra de Gog y Magog se iba a dividir en 3 partes? Una, la que probablemente suceda antes del arrebatamiento o después, inmediatamente después, pero va a suceder una. Sea la que estamos viendo ahorita, la del Salmo 83 o no, o sea la de Gog y Magog, esa es la primera fase de la guerra de Gog y Magog. ¿Ok? En la que baja después Rusia con todos sus aliados y vienen a recoger despojos que probablemente queden por la guerra que va a suceder en el Salmo 83, donde todos los países pequeños que están alrededor de Israel los quieren borrar del mapa. No sucede así, ¿verdad? Bien, ahora, durante esa guerra, hermanos, Israel se va a dar cuenta nuevamente de que Dios está con ellos. Porque ahorita no han visto lo que veían anteriormente. Pero una vez que Dios intervenga sobrenaturalmente con piedras de granizo, con fuego, y detenga los ejércitos que vienen sobre el valle de Jezreel, que es el valle ese que está, el Armagedón. Una vez que se detengan, que Dios los detenga, entonces Israel se va a dar cuenta de que Dios nuevamente está apoyándolos y está detrás de ellos. Y van a ver a Jehová como la continuación de donde se quedaron, pero no aún a Jesús. Eso va a suceder hasta que al final de la tribulación Jesucristo venga y ponga sus pies en el Monte de los Olivos y vean al que traspasaron y se lamenten y lloren por él. Así dice en el 12:9 dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megido. Qué tremendo, hermanos. Pero en ese momento, Israel, dice Romanos 11, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Y van a entrar al milenio entonces ya bajo esa nueva condición, ¿verdad? Entonces, en la tribulación, antes de leer más abajito, en la tribulación, ¿va a haber personas salvas? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Bueno, sí va a haber personas que pasen al milenio, pero ya no van a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ya no se puede. Se va a cerrar y se van a efectuar las bodas del Cordero.
y va a haber juicio del tribunal de Cristo y van a ver esas bodas. O sea, ni modo de que al final o a la mitad venga otra vez y se lleve a los para volver a comenzar la ceremonia. No tiene sentido. Entonces, cuando ellos vean a Jesús, todo Israel va a ser salvo. Entonces, con eso en mente, vamos a leer ahora Zacarías 14, que está hablando del milenio. ¿Ok? Dice, he aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque la segunda parte de la guerra de Gog y Magog va a ser al final de los 7 años de tribulación. La tercera parte dijimos que va a ser al final del milenio. ¿Ok? De esa segunda parte está hablando aquí. Ezequiel 38 y 39 habló de la primera parte, ahora es la segunda parte. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, la van a sitiar, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Pues si ustedes creen que no va a suceder nada en Israel, que ya lo último que sucedió fue en el genocidio que hizo Alemania, Hitler contra los judíos, no, hermanos, todavía falta todas las naciones contra Israel y va a haber muchas muertes todavía. 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es decir, va a haber un terremoto, y para los que no saben, así como la falla de Andrés, hay una gran falla abajo del Monte de los Olivos, también, que está preparada para este tiempo. Y cuando ese terremoto ocurra, a tal grado, tal magnitud va a ser que la mitad del monte se va a separar hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y por en medio se va a formar un valle que va a ir a pegar a la puerta que cerró Sulaimán el Magnífico de los otomanes, por donde entró Jesús montado en un pollino, y por ahí van a salir las aguas y van a ir hasta el Mar Muerto, y la otra parte va a ir hasta el Mar Mediterráneo, que es lo que les quería decir que Zacarías complementa. Bien. 5. Y huiréis al monte, al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Ese momento, hermanos, es el momento en el que cada uno de ustedes, en su caballo personalizado, que nomás ustedes pueden montar, vamos a venir con Jesús en su segunda venida, que se denomina parusía, no arpazo, parusía, la entrada de un rey. Eso es lo que significa la venida de un rey, con su pecho, ¿cómo se dice? Pomposo. Así va a venir. Y en esos, con él vamos a venir nosotros, y él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se va a partir. Pero por eso dice con él todos sus santos. ¿Ok? Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Hay un día que así se denomina, ahorita se me escapa el nombre en hebreo, después se los digo. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche,
pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, que es el mar Muerto, y la otra mitad hacia el mar occidental, es el mar Mediterráneo, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. El 10 hace una descripción de las puertas que había en el primer templo. Después les doy una foto para que vean todas las puertas que había en la construcción del primer templo. Eran muchas distintas. 12, 11. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos, ¿se acuerdan que hay un día de la ira y del justo juicio de Dios? Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios es un Dios justo también. Y para eso ha designado un día en el que el tratar con el asunto del juicio, de la ira de Dios sobre todas las naciones desobedientes va a venir. Este es el día. Y esta plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor. ¿A qué hace referencia a eso? A Eclesiastés 2:26. Pongan ahí la marquita. Pongan Eclesiastés 2:26. Físicamente se va a cumplir también para los judíos. Oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia ha dado el impío para recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que pasaron al milenio, ya voy a acabar, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, que es la última fiesta del día 15 de Tishri al 21, el de las Sucas, ¿verdad? Sucas se llama, Sucot. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si las familias de Egipto no subieren y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Ven? Entonces, ¿dónde está la iglesia? El hermano John A. Macmillan escribió un libro sobre la autoridad del creyente, y es un libro difícil de leer y de comprender, porque es un inglés difícil de entender, y más para uno, ¿verdad? Que no es nuestra lengua donde nacimos, ¿no? Pero el hermano Macmillan, detalladamente con versículos en la Biblia, establece que las potestades, los principados, las huestes espirituales de maldad, los gobernadores de las tinieblas, que ahorita gobiernan a las diferentes naciones, están gobernando desde la atmósfera de la tierra y desde el segundo cielo. Y es cierto,
porque lo vemos en diferentes partes también, en Ezequiel, como el trono de Satanás estaba en Tiro, y luego, digo, en Babilonia, en medos persas, los griegos y los romanos, o sea, se fue moviendo el trono de Satanás, llegó a Tiro en Apocalipsis, lo vemos en Pérgamo. Pero el hermano Macmillan dice que esos cielos, Dios los destinó, después les doy los versículos, sí me lo sé, pero no es el tema ahorita. Dios los destinó para sus hijos. Y dice que son los lugares que nos pertenecen a nosotros, la iglesia. Y los lugares de donde cada uno vamos a estar gobernando los asuntos establecidos. Y que esas potestades que ahorita están ocupando esos lugares van a ser quitadas en algún momento durante el arrebatamiento, no sé. Pero el hermano Macmillan hace unos comentarios muy interesantes, hermanos. Y hay escritura para respaldarlo, ¿verdad? Después lo vemos, pero son los lugares donde la iglesia que vamos a vivir en la Nueva Jerusalén, vamos a gobernar siendo Jesús la cabeza. Amén. Gloria a Dios.